Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro de la segunda edición del ciclo de conversatorios La semiótica en cuestión, investigación y transdisciplina. El ciclo se inició ayer con un encuentro en el que nos acompañó la doctora Analía Gerobaudo y donde revisamos un poco un diálogo que finalmente se reveló como muy fructífero, muy productivo, entre lo que sería el campo o el subcampo de los estudios semióticos y lo que se llama el campo de los estudios literarios y lingüísticos también. La verdad que fue un encuentro muy interesante. Recuerden, para quienes no pudieron estar ayer, recuerden que todos los encuentros del ciclo se graban y en unos días, en unas semanas, la Secretaría de Extensión los coloca en su canal de YouTube, así que ahí van a tener la posibilidad de volver a verlo. De todas maneras, nosotros siempre avisamos una vez que está la transmisión en línea, para aquellos que quieran revisarla, para aquellos que quieran volver a verla o difundirla. Recuerden también que en el chat tienen disponible el formulario para registrar su asistencia, de manera tal de que podamos enviarle sus certificados una vez que se completa este ciclo. Bueno, el segundo encuentro, el encuentro del día de hoy, si ayer revisamos, si ustedes quieren, la interfaz entre semiótica y el campo de los estudios literarios, hoy contamos con la presencia del doctor Juan Freiman, que ya lo vamos a presentar, es un especialista, digamos, en el campo de la epistemología, con inscripción académica e institucional en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la propia UADER, ¿sí? Pero bueno, antes de dar la palabra y de dar la palabra a Gabriel Chichetti, que es profesor, miembro del equipo de la cátedra de semiótica, que va a presentar brevemente a Juan y luego le vamos a ceder el micrófono para escucharlo atentamente. Recuerden que luego de la conversación se abre el momento de las preguntas, de los comentarios, que además siempre son muy enriquecedores. Les decía que queremos recordar antes de eso que hoy se completa, hoy termina este segundo ciclo de conversatorios sobre la semiótica en cuestión, y continuamos con las actividades de la cátedra la semana que viene, ¿sí? Porque la semana que viene vamos a tener también en modalidad virtual y con inscripción libre y gratuita, vamos a tener las segundas jornadas de reflexión sobre cultura popular y cultura de masas. La primera edición de la jornada la realizamos el año pasado, en el 2023, y dado el éxito, digamos, de esa convocatoria, decidimos repetir la experiencia este año. Así que, bueno, obviamente ya van a recibir un mail, pero aprovecho para invitarlos también por aquí. El primer encuentro va a ser el jueves que viene, jueves 13, a partir de las 17 horas. Vamos a tener como invitado a un colega de San Luis, va a trabajar o la charla va a versar sobre el mito del superhéroe en la cultura contemporánea global. Se llama Martín Salinas, este colega, y se van a completar las jornadas el miércoles 19 de junio a las 13 horas, donde nos va a acompañar Ignacio Fernández Sarasola, que es un especialista de la Universidad de Oviedo, de España, que va a trabajar las campañas anti-cómic en el siglo XX, todo lo que fue el control social y las políticas de censura en contra del cómic, sobre todo en el contexto norteamericano a mediados del siglo pasado. Bueno, quiero agradecer, además de todo el público que hay presente, quiero agradecer porque hoy nos acompañan, tanto como ayer, varios profesores que son miembros del equipo de cátedra, ¿sí? El equipo de la cátedra de semiótica. Así que estuvimos ayer y hoy también estamos compartiendo esta actividad. Bueno, le doy la palabra al profesor Chichetti para que dé inicio a esta conversación. Bien. Pensé que tenía el micrófono apagado. Bueno, buenas tardes. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales y trabajo como JTP en la cátedra en semiótica. Y bueno, me toca presentar a Juan Freiman, que, digamos, tiene una vasta experiencia en la docencia, en la investigación. Actualmente es docente en la cátedra de
epistemología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, y también docente adjunto ordinario de epistemología en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Como ya lo dijo Lucas, es doctor en Ciencias Sociales y tiene, digamos, para no aburrirlos y no extenderme, una vasta experiencia en docencia, en grado y posgrado y investigación digamos, en la facultad, y también publicaciones en distintos medios y, digamos, online, y también publicados en formatos de libro. Así que, para no extenderme, quiero darle la bienvenida, y le damos la bienvenida a Juan, y él va a hacer una exposición, y también está abierta la posibilidad de que podamos intervenir. Esto es justamente un conversatorio para que podamos, digamos, dialogar, y bueno, todo lo que vaya surgiendo lo pueden, digamos, levantar la mano y hacer sus preguntas, o también por los mensajes del chat. Ahí podemos también recepcionar las preguntas. No sé si he dicho todo lo que, lo que correspondía, pero bueno, eso. Bienvenido, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias a Gabriel por la presentación, muy considerable. Creo que demasiado exagerado con eso de vasta experiencia. Puede generar algún tipo de falsas expectativas, pero bueno, vamos a... Y bueno, muchas gracias a Lucas, que me ha invitado cordialmente a este tipo de eventos. Lamento no haber podido estar ayer a escuchar a la doctora Analia Gerbaudo, porque la verdad que me interesaba, pero lamentablemente la superposición con nuestro trabajo docente me impidió, y bueno, estaba sigo muy atentamente, ¿no? Los distintos tipos de actividades que está proponiendo, muy interesante, y la verdad que le da como un cierto dinamismo académico a nuestra facultad, digamos, que realmente me complace mucho, por lo menos ver que sucede eso, ¿no? Además de tener la deferencia de invitarme. Bueno, también saludo a mis colegas que veo, que algunos hemos compartido espacios, como Ramiro, creo que por ahí estaba María Eugenia de San, así que también, y no sé si hay alguien más, creo que vi a alguien más de sociales, pero bueno, además de Gabriel. Así que bueno, la idea es un poco hacer una breve exposición, muy breve y lo más ameno posible, y simplemente como a título de disparador para pensar algunas cosas en conjunto según los intereses. Como había dicho Gabriel, yo trabajo mayormente como profesor de epistemología, pero también en algún momento de mi carrera, bueno, no sé si después lo podemos hablar, he estado también en semiótica, modestamente, algunos años, no es mi gran especialidad, pero alguna experiencia ahí también. Bueno, y un poco de lo que iba a hablar era a partir de un artículo con el cual conversamos con Lucas, que se llama, un artículo publicado. Lo interesante me parece a mí de ese artículo que no surgió de una investigación habitual que se hace. Hola Marilí, ahí lo veo. No surgió de una investigación. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. De una investigación habitual que se hace, que solemos hacer en la facultad, de presentar los proyectos de investigación, sino que surgió justamente de una actividad de extensión de cátedra, que desde la Cátedra de Epistemología, desde la facultad, de esta facultad, ¿no? De la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, la sede de Paraná,
a partir también de inquietudes, como seguramente en semiótica pasa lo mismo, que se dicta clases no solo en la sede, sino también en el marco de un programa de educación en contexto de encierros en la unidad penal, por lo menos en la unidad penal número 1, y allí dictando clases en algunos momentos de conversación también con los coordinadores y con los propios estudiantes privados de la libertad, surgían algunas inquietudes, y una de las inquietudes que surgía era, un poco en serio, un poco en broma, era la idea de hacer encuentros por fuera del cursado regular, que tendría que ver con lo que ellos, no me acuerdo cómo era exactamente la expresión, pero algo así como hablar acerca de, hablar sin saber, ¿no? Desde el no saber. A veces incluso en tono irónico, no sé si había un programa de televisión o algo así con el cual estaban inspirados, pero yo como que recogí esa idea y dije, ¿qué tal si lo llevamos a cabo como un proyecto de cátedra, de taller, tipo taller, del no saber, pero pensarlo desde el punto de vista, si se quiere, en cierta medida epistemológico, ¿no? ¿Cuál es el valor del no saber, de la ignorancia, etcétera, etcétera, en el conocimiento? Y bueno, a partir de esos encuentros se llevaron a cabo como una actividad también de extensión de cátedra, y surgió, eso me obligó a mí a investigar un poco más sobre el asunto y recoger algunas cosas que ya tenía, hacer una especie de pequeña sistematización, y bueno, eso también derivó en un artículo que se publicó luego en una revista, etcétera, etcétera, que llamó la atención, si no me equivoco, a Lucas, y que es esto de la epistemología, que podríamos titularlo así, ¿no? La epistemología se ocupa también de la ignorancia, ¿no? Esto es no solo del conocimiento, sino también de la ignorancia. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de eso, ¿no? En unos minutos, y a ver qué pasa, a ver qué sale. Eh, entonces, la, la idea central, el punto central que trabajamos en el taller y que luego se explamó en un escrito es recoger algunos autores que hablaran sobre este asunto, y uno de los autores clásicos de la filosofía de la ciencia del siglo XX, que se llama Popper, seguramente muchos, Karl Popper, aunque no hace falta ser epistemólogo para que les resuene, yo lo retomaba para pensar a la ignorancia, o también el no saber y el error, como, no como la mera antítesis o la contraposición al conocimiento, sino como un motor activo, un principio de desarrollo del propio conocimiento, incluso y sobre todo del conocimiento científico, ¿no? A su vez, esa idea estaba ligado a ciertas consecuencias o ciertos parámetros, no solo epistemológicos, sino también en la obra de Popper, ¿no? Pero en términos generales también, en términos prácticos, en términos, por un lado, filosóficos, políticos y éticos, ¿no? Es decir, la reconfiguración de la ignorancia y el error como elementos constitutivos del proceso de conocimiento tenía también una especie de valoración, si se quiere, moral o ética, que el propio Popper le llamó en algún momento la ética de la tolerancia, ¿no? Y, y bueno, elementos de esto, ¿no? Como el avance de la ciencia sucede a través del error, de la equivocación. El conocimiento científico mismo se considera en una naturaleza conjetural e incierto, ¿no? Entonces esto tiene como una especie de valor de cierta ruptura con ciertas ideas corrientes acerca de lo que significa el conocimiento y el conocimiento científico en general, como un lugar en donde la ignorancia o el no saber o el error son elementos a evitar, o brechas a subsanar, o espacios vacíos a completar,
¿no? Incluso en algún momento pensábamos el no saber como un estado, como una especie de mácula, y no solo en relación a la producción de conocimiento científico, sino también al espacio mismo áulico, si cabe la expresión del aula, y a la imagen de la universidad y del profesor universitario, ¿no? El no saber supondría como una especie de falta que se trata de evitar o subsanar de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, ahí también está la idea del valor de la pregunta como un elemento, la pregunta desde la ignorancia sería, o desde el no saber, como un elemento fundamental para la dinámica del desarrollo de cualquier tipo de conocimiento. Y una cosa a ver que quería destacar, bueno, ahí era interesante también, bueno, una especie de teoría de la racionalidad ligada a esto. Lo voy a decir esto porque después lo voy a relacionar con otro autor, casi como en contraposición, en Popper, que algunos conocen como el racionalismo crítico, que es la idea donde subyace una especie de actitud práctica también de modestia intelectual, encarnada normalmente en lo que se llamaba la figura de Sócrates, bueno, por ahí, y que se contrapone a la imagen, a una teoría de la racionalidad, según Popper, ¿no? En sus términos, de tipo que él llamaba a veces figuradamente oracular, ¿no? Y una especie de racionalidad que podríamos llamar de carácter intelectualista, esencialista, dogmático. Bueno, hay varios calificativos que yo en algún momento los recoleccioné. Solipsista, monológico y esencialista, ya lo dije, autosuficiente, elitista y también autoritario, ¿no? Y bueno, las interpretaciones de Popper por ahí de los autores clásicos pueden ser muy polémicas, se puede discutir, no vamos a entrar en esto, pero bueno, él veía en la imagen de Platón y ese cierto racionalismo, esa encarnadura, ¿no? En cambio, un racionalismo crítico sería un racionalismo falible, un racionalismo interpersonal, en algún momento una concepción social de la razón, etcétera, etcétera. Y sobre todo una predisposición práctica, ética, moral, hacia la conversación con el otro, hacia el aprendizaje, hacia el reconocimiento de sus propios límites, bueno, toda una serie de tópicos que no sé si se suele dar, pero que están ligados con su idea de la ignorancia como un elemento fundamental en la producción de conocimiento. Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? Esa como la entrada, como si dijéramos, clásica de la filosofía de la ciencia del siglo XX, en un autor como Popper, etcétera, etcétera, ¿no? Popper decía, en algún momento, esto por ahí no se reconoce mucho en la obra de Popper, pero está ahí, de la importancia del otro distinto a mí, para, para el aprendizaje mutuo, para el desarrollo del conocimiento, pero eso existe a partir del reconocimiento de la ignorancia, del error y de los límites en el propio conocimiento. Eso abre la posibilidad del diálogo con el otro. Pero el diálogo con el otro, curiosamente, en Popper, en una discusión incluso con el otro gran filósofo de la ciencia del siglo XX de mediados, como Thomas Kuhn, no presupone nada en común. Incluso cuando menos en común tienen, mejor, ¿no? Entonces hay una expresión popperiana de esto de que si, como en el caso, en el mito de la torre bíblico de la Torre de Babel, ¿no? Si no hubiera existido la Torre de Babel, dice Popper, tendríamos que haberla inventado, porque ahí, en la Torre de Babel, ni siquiera hablan un lenguaje en común, ¿no? Bueno, ahí exagera obviamente la cuestión, pero esto para ver la índole de ese pensamiento. Bueno, Popper también me sirve para hacer un cierto juego de contraposición con otro autor que yo tomo que se llama Charles Mills, ¿no? Charles Mills.
Hay un famoso Charles Mills, que no es el que yo tomo, más famoso, que es un autor norteamericano, sociólogo, que tiene un libro que se llama La imaginación sociológica. Por ahí para algunos, este es otro, es un autor de origen jamaiquino, canadiense, afrodescendiente, se podría decir, bueno, negro, no sé si se puede decir, que falleció hace unos pocos años, pero no fue ni siquiera contemporáneo, fue un poco posterior, creo que falleció en el 2021, algo así, y tiene un libro, al que yo cito, tiene un libro en inglés, creo que no está traducido todavía al castellano, que se llama El contrato racial, y bueno, una serie de producciones relacionado con la sociología y con ciertas problemáticas en torno al segregacionismo, el racismo, sobre todo en Estados Unidos o en América del Norte, ¿no? Y acá también aparece, bueno, él acuña el término epistemología de la ignorancia. Dice como, yo prefiero hablar de la epistemología que se ocupa de la ignorancia y no tanto de epistemología de la ignorancia, después lo podemos discutir si quieren esto, porque a veces, o sea, o tengo ciertos reparos, ciertas reservas para hablar así directamente, pero por lo pronto es esto de que hay diferentes formas de ignorancia, ¿no? Y normalmente uno asocia la ignorancia también con cierto estado de vacío o de inercia, de pasividad, de algo que le falta, de un vacío que falta completar, de un bache que falta subsanar, etcétera, etcétera. Pues bien, acá diría que en principio hay distintas formas de ignorancia y bueno, lo interesante en Mills, o que no está del todo desarrollado en Popper, es la conexión sistemática, podríamos decir nosotros, entre el estado de ignorancia, por decirlo de alguna manera, y del error, etcétera, etcétera, y ciertas prácticas sociales, ¿no? Sin duda, acá no vamos a ver una mirada más tradicional desde la filosofía de la ciencia o la epistemología, sino desde podríamos llamarlo de esta manera, no lo dice él, sino que una manera de entenderlo uno, que sería una sociología del conocimiento, en el cual entonces, en esa conexión estructural o sistemática entre la ignorancia y las prácticas sociales, la ignorancia tiene un papel activo se podría decir de esta manera, en la reproducción misma de ciertas jerarquías o ciertas relaciones de dominio en la vida social, ¿no? Entonces, un típico ejemplo de esto que toma Mills es lo siguiente, ¿no? El hombre blanco ignora el mundo segregacionista en el cual él vive, ¿no? Por lo menos en una situación habitual. Y ignora y toma beneficio de ello. Dice, ignora y toma beneficio y ejerce un privilegio, etcétera, etcétera. También se lo puede relacionar con otros casos, ¿no? Pero la ignorancia no es un bache que hay que subsanar, sino que la ignorancia es producida, se produce y además produce cosas, produce efectos, podríamos decir. Es una situación activa, se genera, ¿no? Bueno, luego él también hace la ignorancia, podríamos decir, agregarle esto, ¿no? Para completar el cuadro, la ignorancia juega un rol fundamental también en las estructuras de interpretación y percepción del mundo, ¿no? La ignorancia juega un rol fundamental en la organización de la percepción, se podría decir, o en los esquemas de interpretación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él trabaja sobre ciertos tipos de asociaciones relativamente espontáneas entre lo blanco y lo negro. Por ejemplo, lo blanco lo civilizado, lo negro lo silvestre, lo blanco el espíritu emprendedor, ¿no? Típico de la cultura
podríamos decir, anglosajona y demás, aunque no específicamente, no privativa de ella, ¿verdad? El espíritu emprendedor de los negociantes y del comercio, en contraposición a el espíritu perezoso, holgazán o negligente, en fin. Entonces hay una serie, ahí podríamos llamar de cadenas de significación. Pero bueno, ahí hay un punto, ¿no? De decir, y ahí la ignorancia no se en el caso de Mills, la ignorancia lo voy a decir más al pie, literalmente, para reflejar de la mejor manera posible este tipo de pensamiento. Diría, la ignorancia no se contrapone necesariamente al conocimiento, como si dijéramos la ignorancia del opresor se contrapone al la verdad revelada del oprimido. O sea, la contraparte de la ignorancia del opresor no presupone, no nos lleva a que la verdad estaría del otro lado, como en la dialéctica, no sé si alguna vez han escuchado, del amo y el esclavo en la fenomenología del espíritu de Hegel, famosa entre el saber de el oprimido y el opresor. No implica automáticamente eso, ¿no? En todo caso, lo que hablas es de contraponer ignorancias a otras ignorancias o a, le llama él ignorancia de la resistencia, por ejemplo, que tiene que ver, en términos rápidos podemos decir, con desaprender lo aprendido, ¿no? Y después esto también lo aplica, por ejemplo, a la historia de los Estados Unidos y demás, las ciertas ignorancias que obviamente, entonces, no son ignorancias casuales o no son negligencias de falta de conocimiento, sino que son sistemáticas, ¿cómo decir? Sistemáticas, cosas que se pasan por alto, ¿no? La respuesta a ello es desaprender ese tipo de relato, presentar otro tipo de relato, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más con esto, voy a decir algo, no sé cómo estamos con el tiempo, Lucas, si podemos unos minutos más buenos, de decir, pero lo que queda claro es el principio activo, la ignorancia como un principio activo, si se podría llamar de cierta manera, ¿no? Incluso en los procedimientos de resistencia. Y bueno, por último, acá los autores que yo lo utilizo los pongo yo en juego de una manera personal, no es que están dialogando entre sí ni mucho menos, ¿no? Y además entran en tensión, no hay una confluencia armónica ni nada por el estilo. El último caso es el de Axel Honneth, que tomo yo, que lo relaciono, que es un filósofo contemporáneo todavía vivo, que fue representante y director de la llamada teoría social crítica de la Escuela de Frankfurt hasta el año 2018. Ahora ya no lo es, y es conocido también por ser discípulo de Habermas y de proponer una teoría social, teoría del reconocimiento, con un fuerte impronta hegeliana. Acá se propone como una especie de filosofía social. Bueno, acá lo que tenemos es una teoría sobre la lucha del reconocimiento, del cual vamos a hacer un poco alusión, pero yo quise ponerlo en juego en conexión con lo de Mills y también con lo de Popper, ¿no? En cuanto a que acá la ignorancia aparece como, esto va a pasar con Axel Honneth, genial, que la ignorancia no va a ser considerado como un principio activo del conocimiento, no en virtud de una naturaleza falible de la razón, como podría pensarse en Popper y en la filosofía de la ciencia o en la epistemología clásica, sino a partir de una conexión sistemática con ciertas condiciones sociales, o ciertas prácticas, o cierta regulación de las prácticas, ¿no? Esto habría que decirlo también en relación a Mills. En el marco de Honneth, de la teoría del reconocimiento,
como una especie de filosofía social, que no quiere ser como una filosofía puramente especulativa. El reconocimiento, bueno, es una especie de concepto clave ahí que quiere dar cuenta como una situación, vamos a decirlo de la siguiente manera, intersubjetiva, pero precognitiva. O sea, no es que estoy haciendo la definición de reconocimiento, sino una relación con nuestra preocupación sobre el conocimiento y la ignorancia. Una relación precognitiva, el reconocimiento como una relación mutua, precognitiva, pero que no es puramente emotiva, pero que tiene que ver con una valoraciones que se hacen mutuamente las personas entre sí. Digo yo, no es puramente creo que es injusto decir que es puramente emotiva, porque se supone que ahí hay algo de cierta racionalidad, pero no necesariamente una racionalidad al estilo tradicional y siquiera lingüística, ¿no? Y que tiene que ver con la valoración o la apreciación positiva del otro. Y eso tiene un efecto estructurante de la vida social y también de la identidad y de la constitución de las personas en sí, ¿no? O sea, la valoración positiva que se hace en las personas entre sí tienen efecto, podríamos decir, constitutivo, no son elementos que se añadan a la vida social por fuera, sino que lo constituyen. En ese marco, lo que me interesaba a mí de las teorías del reconocimiento de Honneth son lo que se llama la posibilidad de hacer un análisis, podríamos decirlo de esta manera, a ver cómo suena, fenomenológico de las experiencias negativas de reconocimiento, que tiene que ver con, en el marco de las valoraciones positivas mutuas que se hacen las personas entre sí, aparecen también las experiencias negativas, es decir, las valoraciones negativas. Ahí se ponen en juego las expectativas cruzadas, pero también un cierto tipo de daño, de lesión, que a veces incluso en términos dialécticos o contradictorios puede ser motor para dinamizar o demandar más reconocimiento. Bueno, no quiero abundar mucho en esto de manera así tan abstracta, pero el punto es el siguiente, ¿no? Dentro de las experiencias negativas de reconocimiento implica la valoración del otro en términos, bueno, justamente negativos, en distintas maneras, aparece el caso de la invisibilidad del otro, ¿no? Que es que nosotros podríamos llamarla una forma de ejercer la ignorancia. La invisibilidad es una situación social en la cual es que suceden determinadas condiciones, dice Honneth mismo, y aquí viene como una especie de fenomenología de la invisibilidad. Sucede en un espacio físico próximo, en donde debe haber ciertos, pero al mismo tiempo es un espacio público de expresión de cierta gesticulación expresiva inequívocas, ¿no? La invisibilización del otro implica ciertas, podríamos decir, indicios, no sé si, que inequívocamente están dando a entender que la otra persona, que se ignora a la otra persona, sistemáticamente, ¿no? Bueno, perdón, no dije nada, pero entonces, en Honneth no es que esto es tratado en su teoría del reconocimiento, en su libro más importante, así de manera sistemática, aunque bueno, aparecen algunas cosas de esto, pero sobre todo hay un artículo de él que me llamó la atención y que él habla ahí de una epistemología moral también en relación a esto. Perdón, y que esto se inspira en una novela escrita por un autor norteamericano afrodescendiente que se llama Ralph Ellison, si no me equivoco. Ahora
creo que sí, que se llama El hombre invisible, y que la historia, la novela, habla justamente de un hombre negro en la sociedad norteamericana que, bueno, que es un hombre invisible. No es físicamente, no es como el caso de la ciencia ficción de un hombre, no está invisibilizado físicamente, pero está invisibilizado simbólicamente, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, ese es un caso interesante de ignorancia activa que además cumple un rol en la reproducción de ciertas relaciones sociales, ¿no? De jerarquización, este, en donde se da claramente a entender, dice por ahí, la insignificancia social de la persona, ¿no? Y eso obviamente también se puede analizar desde el punto de vista de la autopercepción del invisibilizado. El invisibilizado tiene muy en claro que su insignificancia social. Entonces, este juego, por así decirlo de una manera, incluso aparece la violencia, ¿no? Este juego también es un juego simbólico, pero también corporal, físico. El invisibilizado también quiere aparecer, a veces violentamente, quiere golpear a las personas, ¿no? Entendido en ese gesto que podríamos decir de reclamo, de demanda de reconocimiento, de cierto tipo de reconocimiento. Bueno, hay ciertos grados y exigencias de reconocimiento de las personas entre sí, ¿no? Entonces, acá subyace la idea de que conocer, el acto mismo de conocer algo presupone una instancia precognitiva, como decíamos antes, de reconocimiento que es muy valorativa. Honneth habla de una especie de filosofía moral, social o normativa. Exacto, muy bien, gracias. El hombre invisible. En donde hay expectativas de reconocimiento mutuas, en donde se juegan ciertas ideas morales de distinta índole, como la dignidad, el reconocimiento de la persona como tal, etcétera, etcétera. Y el conocer, incluso en una versión más estandarizada, el conocer sería como una especie de actitud, vamos a decirlo, secundaria en cuanto al reconocimiento, y subsidiaria, incluso podríamos decir parasitaria del reconocimiento, ¿no? Y en una visión más estandarizada del acto de conocer, y la objetivación en el sentido de una investigación científica, científica social, ¿no? Ese reconocimiento que subyace, o esas relaciones de reconocimientos que subyace, quedan olvidadas o quedan presuntamente apartadas, ¿no? Eh, Honneth dice, en cierta situación extrema de instrumentalización de las relaciones humanas, ¿no? También se puede leer como la reificación de la persona, ¿no? Entonces, eh, la idea de conocimiento mismo, él presupone acá lo que se llama una epistemología moral que nos lleva a la reflexión de en qué condiciones o cuáles son las condiciones, en sus términos, sociales normativas a partir del cual suceden los actos de conocimiento, ¿no? Pero el acto de conocimiento también es el acto de la ignorancia, no como algo que no se sabe, sino como un ejercicio activo, ¿no? Que está vinculado constitutivamente con esas condiciones sociales. Bueno, creo que hasta acá llegamos, ¿no? En esa... lo dejo acá y de última abrimos a la conversación, si te parece, Lucas o Gabriel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, digo? No, yo la verdad que rápidamente me disparó así como, en principio, bueno, entre las palabras que faltaban respecto de la
reificación del conocimiento, el conocimiento era monolítico y sacralizado, digamos, ¿no? Como me parece, pero en realidad anoté algunas cosas de esta contradicción, que yo lo leo así, mi marco de reconocimiento, conocer, no conocer, y por qué ignorancia, digamos, ¿no? Como la contradicción de conocer sería no conocer, y esto de la ignorancia, que vos mencionás dos autores que van como, que al menos la palabra, digamos, ignorancia, no sé si se entiende. Y respecto de las prácticas sociales y los marcos de reconocimiento, rápidamente me fui a buscar un libro de Judith Butler que habla de marcos de reconocimiento para pensar la cuestión de Guantánamo, es decir, cómo una sociedad puede no reconocer esa parte de la sociedad, como no puede reconocer otro tipo de, o invisibilizar esto, o sea, como nada, me disparó como para pensar esas cuestiones. Bueno, genial. No sé si Juan querés decir algo al respecto. No, solo una cosita breve para no demorar mucho, que es sí, efectivamente, ¿no? Pero ahí cuando vos nombraste Guantánamo me hizo pensar otras cosas, ¿no? O sea, que no, hay cierto, si se puede decir, discípulo y traductor al castellano de alguna obra de Jonet, que pertenece a la Universidad de Valencia, en España, se llama Beno Herzog, tiene un comentador de Jonet, hace un artículo también respondiendo a esta cuestión de la invisibilidad y observa lo siguiente, ¿no? Que también podríamos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Regímenes de visibilización también pueden ser tan lesivos como la invisibilidad, ¿no? La invisibilización, es decir, ahí hay un juego complejo también, ¿no? De cierta manera de visibilización Claro, sí, sí. pueden tener, ¿no? Sí, con esto, en realidad me quedé con lo de como marcos de reconocimiento, porque en realidad Judith Butler dice, bueno, pensar el marco, como el frame, digamos, el marco que enmarca algo. Entonces, aquello que está dentro del marco se visibiliza, y lo que, digamos, y habrá otros marcos que visibilizan otras cosas, pero o sea, hice esa conexión, digamos. Y después pensaba esto en el sistema educativo en general, como el no conocer o la ignorancia también es desvalorizado. Entonces, también como la ignorancia, o el no, como qué nombre le ponemos a esto, la ignorancia, el no conocer, a lo opuesto al conocimiento, que es evaluado de un modo, no digo tan fuertemente ahora, pero digo de un modo negativo. Esto que en algún momento mencionaba sobre lo positivo, lo negativo, y si esto también tenía que ver con algunas epistemologías del sur, o postcoloniales, o los modos de pensar otros. Vinculé todo eso, digamos, ¿no? Después pueden seguir preguntando, y Lucas, vos coordiná. No, interesante. Bueno, en principio, interesantísimo. Vos, Gaby, acabás de sumar además cuestiones que sería interesante escucharlo a Juan. Primero, agradecer a Juan, la verdad que ha sido muy interesante esto que vos decís, ¿no? De repente veo que estamos además tomando nota, ¿no? O sea, de esto de reconocer y conocer formas nuevas de pensar la epistemología, la verdad que eh, en general, sí, bueno, hay alguien que hace una aclaración acerca de la hora de salir de trabajo. No, te decía que la verdad que ha sido, es sumamente interesante. Yo pensaba, por ejemplo, a mí también me disparó, como a Gabriel, pensaba en el encuentro de ayer, ¿no? O sea, y cuando conversábamos con las lógicas, hablábamos con Daniel Gerbaudo de las lógicas, ¿no? De funcionamiento universitario y las lógicas de construcción del saber académico.
Y yo, cuando vos hablabas esto, ¿no? De formas de invisibilizar y de no reconocer y de hacerle saber al otro que uno no lo está reconociendo, ayer hablaban Alía, digamos, y también en ese sentido la secundaba Hernán Hirschfeld, hablaban de ciertas prácticas de hiperespecialización en la academia, que muchas veces van en contra del reconocimiento del otro, ¿no? O sea, que muchas veces van en contra de la posibilidad del diálogo. De hecho, en algún momento le preguntábamos por si ella veía algunas polémicas o qué polémicas reconocía como centrales, y decía, el problema es que no hay polémica. Hoy por hoy, digamos, nadie reconoce el pensamiento del otro, así que cuando vos señalabas todas estas prácticas, ¿no? Estas formas de la ignorancia tan diversas, a mí no podía evitar pensar en esto, ¿no? En esto que se conversaba ayer. Pero bueno, no sé si yo tengo, o sea, no sé si querés contestar algo al respecto, y además yo tengo otra pregunta también, que tiene que ver con tu posición en la epistemología, porque hay una manera también de pensar a la ignorancia también como límite, ¿no? Y nada, o sea, si tomás, digamos, lo que preguntaba Gaby, o podés tomar un poco lo que te voy a preguntar ahora, avisando además al público que está abierto el momento del intercambio, así que por supuesto levanten la mano o abran el micrófono y pueden preguntar. Pero te decía, esta pregunta sobre si vos como epistemólogo pensás que puede haber, que hay límites en el conocimiento de las ciencias sociales y humanas. ¿Se puede pensar en algún tipo de límites vinculado o con lo moral o con lo estrictamente epistemológico? O sea, ¿se puede pensar eso? Digamos que muchas veces la ignorancia tiene que ver con que el conocimiento de las ciencias sociales aparece a veces como limitado. Pero bueno, te cedo la palabra, Juan. Qué pregunta. Me mataste, pero sí, me hacía acordar esto de los límites, lo que dice el Wittgenstein, de que cuando uno traza los límites, supone que uno puede estar de un lado y del otro lado de los límites, ¿no? Entonces, trazar los límites de las ciencias sociales, por casos humanas, desde la epistemología, vos vos que sos epistemólogo, es algo que yo creo que está muy discutido desde la epistemología, ¿no? Es decir, el rol de la epistemología, acá hay una cuestión previa, diría yo, que es el rol de la epistemología como disciplina fundante, entre comillas, y con muchos signos de interrogación, de las disciplinas, la autoridad, ¿no? Al menos uno podría decir, no estaría en condiciones de trazar límites a priori, ¿no? Los límites, sin dudas, hay que pensarlos en relación al propio trabajo, de investigación, supongo yo, o a partir de ello como un proceso reconstructivo, ¿no? Me parece como muy peligroso incluso, ¿no? De que los límites se trazaran incluso desde fuera de, ¿no? Eso también nos lleva a la discusión del sentido de la epistemología misma, ¿no? Que a veces se discute, pero, y en todo caso, no para decir que no hay límites, sino para pensar que los límites, y además, en lugar de pensar la epistemología como teoría del conocimiento específica, la epistemología más como, otra vez retomo a Wittgenstein y esto de pensarlo como una actividad reflexiva, ¿no? Que no es propiedad exclusiva de los epistemólogos, sino que es una situación de reflexión que tiene que ver también con el propio investigador, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si puedo responderte satisfactoriamente la pregunta, pero diría que
sin duda que los límites tienen que pensarse en relación con la disciplina, con los trabajos concretos y a partir de ellos, ¿no? Pero si uno puede aventurar alguna cosa general, es eso de que probablemente no podemos establecer a priori límites y mucho menos límites fijos, ¿verdad? Y, pero sí pensar quizás hablando hermenéuticamente, quizás por otro lado de esta cuestión, esta me sale la palabra sensación, pero digo, esta actitud de finitud, ¿no? Del conocimiento. Pero esto no vale exclusivamente para las ciencias humanas y sociales, por otra parte, ¿no? Iba a decir otra cosa, esto, ¿no? Que también se puede pensar límite, pero también potencialidad. Y también como un juego complementario, si se quiere, ¿no? Y esto también, aquí se me viene a la mente, ¿no? Esta idea de la hermenéutica filosófica, ¿no? De que nuestra situación de finitud tenemos que también pensarlo como una condición de posibilidad de comprensión, de potencialidad de ser capaz de comprender cosas. Pero fíjese un caso, ¿no? No sé si lo vamos a hablar más adelante, pero yo adelanto al menos como título, ¿no? Justamente estaba viendo un libro que se publicó hace poco, no sé si el año pasado, pero que básicamente es un bestseller que tematiza estos fenómenos nuevos que aparecen en la vida social nuestra, contemporánea, actual, argentina, pero no solo argentina, internacional, que es esto. Bueno, acá tengo un libro de Pablo Semán, está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede venir la extrema derecha que no vimos venir? Es decir, no vimos venir las nuevas fenómenos ¿no? Como esta citación y de pronto nos sorprendimos que estaba en boga y que hay. Entonces esto me llamó la atención también, ¿no? Como límites, pero no límites fijos ni, como diríamos, condenatorios a permanecer en la opacidad, ¿no? Yo también esto, ¿no? La opacidad y la transparencia también puede ser un juego de palabras que no siempre es muy fructífero para pensar o suponer una ontología social de lo opaco, ¿no? Pero bueno, da para pensar, pero yo te diría que como el epistemólogo en principio, en todo caso, puede advertir ciertas cosas, pero no creo que está en condiciones legítimas para establecer límites, ¿no? Desde afuera. Interesantísimo, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o abrir el micrófono. Bueno, yo en todo caso avanzo entonces. Una de las cuestiones, porque en relación a lo que vos citaste, el libro de Pablo Semán sobre el fenómeno, efectivamente sobre el fenómeno libertario, por así decirlo, y la llegada de Milei al poder, efectivamente, como vos decís, pone en juego esto, ¿no? De los límites de lo que uno puede ver, o desde lo que desde la ciencia se puede ver, y también desde lo que la ciencia se puede prever, porque creo que ahí lo que está en juego también es la capacidad de las ciencias sociales también para adelantar, ¿no? O sea, ciertas cuestiones, y sí, es muy, muy interesante. Pero bueno, la otra cuestión, digamos, sobre la que se apoya este conversatorio tiene también que ver con abrir ciertos límites. En este caso, si vos querés, límites disciplinarios, ¿no? Límites disciplinares o de las disciplinas. Cuando Gabriel te presentaba, hablaba justamente de tu inserción en la epistemología, pero también de tu paso por la semiótica, vos también lo recordabas con mucho cariño. Entonces, bueno, la pregunta sería, o tendría que ver con ese diálogo, ¿no? O sea, si es posible establecerlo, o en todo caso, a tu juicio, digamos, qué lugar podría ocupar algo así como una perspectiva semiótica o una pregunta por los signos, por el sentido,
dentro de una reflexión epistemológica, ¿no? O sea, en sede epistemológica. ¿Puede haber ahí un diálogo para vos interesante? ¿En qué sentido se podría dar? ¿O lo darías vos en todo caso? Sí, sí. Me gusta más eso, ¿no? La idea del diálogo, ¿no? De que la epistemología o las reflexiones metacientíficas tienen que entrar en diálogo con las disciplinas, ¿no? O, no, de hecho hay, ¿no? Existe, y a veces incluso las fronteras son difusas, por eso a veces, muchas veces lo más genuino, las reflexiones más genuinas parten del propio trabajo, a partir de ciertos trabajos producen ciertas advertencias, identifican ciertos obstáculos, ¿no? Y ello luego deriva en supongamos, en una reconstrucción de un modelo epistemológico, pero, ¿no? Siempre está, por ahí, bueno, esto también para charlarlo, ¿no? Se espera de la epistemología y a veces la epistemología a sí misma se presenta como una especie de, también a veces se dice, no lo he dicho hasta ahora, como modelo normativista y delimitador. Entonces, por ejemplo, vamos a discutir esto que vos decís, y bueno, el título, la transdisciplinariedad o los límites entre disciplinas, y desde luego que eso, eh, este, o la interdisciplina y demás, eh, por eso, soy un escéptico de que esto lo pueda definir, obviamente, la epistemología como tal, sino que, y además, ¿cuál es el sentido que se defina y se delimite? eh, Otra vez, a priorísticamente esta cuestión y demás, ¿no? Sin duda que el diálogo es muy fructífero y esto tendría que responderlo a título personal, ¿no? De que la semiótica tiene, a mí me parece, ¿no? Esto es muy opinativo y se puede discutir seguramente. Nos muestra una dimensión de la vida social, si se puede decir de esta manera, pido permiso y ustedes me corregirán, una dimensión de la vida social que podríamos pensarlo en dos términos, en cuanto la semiótica dialoga con la epistemología o aporta en cuanto al material del que se ocupa, por decirlo de alguna manera, su objeto de estudio, que me parece que apunta a una dimensión de la vida social, los signos o el sentido, los efectos de sentido, los regímenes de producción social de sentido, como quieran llamarlo, que desde el punto de vista de una epistemología de las ciencias sociales, lógicamente que dispara muchas reflexiones, pero sobre todo en términos de, incluso más allá de las ciencias sociales, en términos del conocimiento en general, se trata de una dimensión de la vida social, por así decirlo, omnipresente, no sé si, o inevitable y constitutiva, y que incluso en los actos cognitivos más elementales o más abstractos y más científicamente controlados, si se puede decir, no se puede saltar por encima, ¿no? Otro tanto de cómo decir el lenguaje o los discursos, ¿no? Entonces eso es epistemológicamente muy interpelante, porque no se trata de un material más para investigar, sino de algo que la epistemología tiene que tener en cuenta, incluso cuando la epistemología se enfoque en hacer una teoría de la ciencia, e incluso cuando sea una teoría de las ciencias naturales, o una filosofía de la biología, o de la física, ¿no? O de las matemáticas, en cuanto que la producción social de sentido no, no se frena allí y se hace un vacío para hacer una teoría independientemente de eso, ¿no? Entonces, por lo menos diría que es muy interpelante y es un desafío que a veces es muy reluctante para la epistemología, sobre todo si se para desde una posición, a mi juicio, eh, filosófica que no, puramente filosófica, si se puede decir de alguna manera, que no tiene un diálogo genuino con los aportes de las ciencias sociales, ¿no?
cosa que está bastante en crisis desde el punto de vista de la epistemología, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto podría decir eso, ¿no? Que es muy interpelante y que constituye un desafío, y bueno, ¿no? Y desde el punto de vista de la propia investigación semiótica, también, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante que no se suele dar, que es eh, ocuparse de cosas que son transversales, ¿no? Ofrecer un punto de vista sobre materias que también se ocupan en otras ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, la economía, la sociología, la antropología, pero desde el punto de vista semiótico. Entonces también ahí hay un desafío respecto de cómo pensar las disciplinas, lo interdisciplinario o lo indisciplinario, ¿no? Pero yo creo que la epistemología debe advertirse de que, ¿no? De no postular a priorísticamente la receta de qué conviene hablar, ¿no? De disciplina, interdisciplina, transdisciplinario, etcétera, etcétera. Por lo pronto uno podría decir que desde el punto de vista histórico, institucional, uno podría decir que muchas veces Popper mismo decía ya, si ustedes quieren, que lo que importa es dedicarse a indagar problemas de investigación, ¿no? Y luego la disciplina es como una cosa más de la razón administrativa, burocrática, de decir en dónde encaja esto, ¿no? Pero fíjense el caso esto del análisis de las nuevas derechas, ¿no? De las nuevas derechas, sí, o esto del fenómeno del libertarismo, ¿no? En qué disciplina lo metemos, ¿no? En qué es un fenómeno interdisciplinario, ¿no? De diálogo, o cómo, por lo pronto, digamos, tiene que ver con las ciencias sociales, pero hay aportes desde la antropología, ¿no? De la semiótica, desde luego, y etnometodología, ¿no? Pero también uno se podría preguntar por qué uno está tan preocupado de tratar de encajar esto y bueno, ahí están las razones administrativas, incluso burocráticas, y hasta de cómo uno pide una beca para hacer una investigación en tal tema, en qué área específica se va a anotar, ¿no? Acá en el chat hicieron una Sí. pregunta, así que te la voy a leer, Juan. Jessica Albrecht, perdón, dice, buenas tardes, interesante conversatorio. Me moviliza a pensar y reflexionar sobre la enseñanza para adultos. Veo a veces en ellos la creencia de que la edad es un impedimento para relacionarse con el conocimiento. Pregunto y planteo, aunque no hago referencia a un ámbito universitario. ¿Cómo invitar al otro a no cerrarse al conocimiento y a romper la creencia de la ignorancia eterna? Bueno, sí, acá. Bueno, eso no creo que esté en condiciones de responder, ¿no? Pero sí, bueno, de eso se trata, ¿no? De la revalorización del, del no saber. Esto que yo decía, eh, acá no hace referencia específicamente al ámbito universitario, ¿no? No hago referencia, pero eh, este, uno se pone a pensar, hay pocas ocasiones en la vida universitaria de parte del lado del profesor que diga, yo no sé, la verdad sobre eso no sé, ¿no? Quiero decir, o al menos si lo hay, no está muy extendido, o normalmente nosotros asociamos la imagen del profesor y demás, pero eso también se puede extender para otro ámbito no universitario, con, eh, con el saber y el saber como algo contrapuesto a la ignorancia. Por lo tanto,
no sé cómo hacer, pero, o sea, de eso no se derivan estrategias específicas para lograr, pero sí lo que uno podría intuitivamente decir al respecto es eso, ¿no? De que eh, de cuál es la posición de uno como profesor, ¿no? En la enseñanza sobre adultos, ¿no? Es como si dijéramos comenzar por casa, ¿no? De autopresentarse como alguien que no sabe, ¿no? En cierto sentido, ¿no? De que tiene muchas preguntas, ¿no? De que tiene muchas dudas y muchos errores, y que ha cometido muchos errores, ¿no? Pero bueno, no soy pedagogo ni nada por el estilo, ¿no? No quisiera sacar implicancias pedagógicas, ¿no? Y mucho menos eh, de cómo hacer, ¿verdad? Porque sería una cuestión sin duda mucho más compleja y seguramente habrá personas que pueden aportar mejor sobre la cuestión. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Es muy interesante eso que decís porque involucra una dimensión que esto del adulto, ¿no? El ser adulto y el tema del paso del tiempo involucra la dimensión subjetiva. Ahí Huerto Bolosín levantó la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Yo estoy empezando a tener ahí unos primeros esbozos para hacer mi tesis de la licenciatura en psicología. Y bueno, también en esta falta pensaba un poco de espacios de debate, también a veces sumergirse en determinados espacios donde hay, bueno, movimientos sociales y demás, la apertura a la escucha, digamos, de lo diferente también se complejiza. Me pasó que, por ejemplo, una cartonera planteaba una situación puntual, digamos, que la atravesaba, que fue a buscar cartón y alguien le planteó que qué estaba haciendo ahí, digamos. Entonces ella le dice, porque ella pertenece a una cooperativa y un montón de cuestiones, que es su trabajo. Entonces la persona planteaba esto, que ellos no trabajaban, digamos, ¿no? Desde la mirada de esta persona, pensaba esto del hombre blanco y toda esta cuestión. Entonces yo le explicaba a ella también un poco, pero partiendo de mi ignorancia como investigadora, yo le decía que yo ahora me desayuné la cooperativa que había acá, que había poca difusión, bueno, un montón de cuestiones. Ponerle que yo lo ignoraba como ciudadana, o ponerle que hay poca difusión, o un poco y un poco, digamos, ¿no? Entonces yo le decía que tal vez ella le suponía, porque tenía una casa o determinado estilo de vida, o vivía en determinado barrio, digamos, ¿no? Le suponía determinado saber, y tal vez la persona meramente era ignorante, más allá de que entiendo que desde su lugar ella le suponía un saber, un respeto que no estaba teniendo, digamos, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? Y a su vez, este mismo movimiento social, que es el que me habilita el contacto con esta señora, también a veces le supone, porque escuchaba un diálogo con una cartonera también, y le suponía como esto de no, y está todo recaro, y no se puede comprar leche, no se puede comprar nada. Entonces, por ejemplo, una cartonera le decía, bueno, pero si vas comprando cuando está en oferta, antes que nazca el bebé, vos te hace de pañales y te hace de leche, ¿no? Cómo cada uno supone cosas también, y cómo, bueno, a veces se puede debatir, a veces no. Digo, la complejidad de los encuentros y en un momento político que se complejiza todo y que a veces también, bueno, hay determinada gente que parece que está como con las garras y es entendible también, ¿no? Por lo que le está atravesando, por lo que está defendiendo, por un montón de cuestiones, ¿no? Esto cómo nos falta como el compartir, y también entiendo como investigadora social, que hay mucho por investigar, hay mucho que se ignora, y bueno, a veces uno también en su mundo privilegiado, ¿no? Como se le quiera llamar, obviamente va a haber un montón de aspectos que ignora porque uno vive o circula en determinados lugares y no circula en otros, digamos, ¿no? Y obviamente en esa apertura y en ese recorte que uno hace para leer determinado, donde pones el foco, también puedes ponerlo en todo, porque si no la investigación se te va nunca, digamos, se te hace un enorme, porque en donde te entras a meter, digamos, hay un montón de cosas súper interesantes que desconoces, no sé, mil cosas. Pero bueno, dejo eso así como reflexión, debate, digamos.
Yo pensaba, una investigación parte de una pregunta, de algo que se ignora, entonces también pensaba en eso, digo, como para volverlo un poquito más. Yo me quedé con los autores que creo que uno lo pusiste en el chat, Lucas, con, y esto que mencionaba Juan, que era afrodescendientes y, bueno, esta vinculación entre su propia, digamos, vida y la epistemología y esto, ¿no? Como me quedé ahí con eso. ¿Cómo era el otro autor? Uno era Honet y el otro. El mic. Estás muteado, Juan. No sé si estás hablando. Claro, Mills creo que hace referencia, ¿no? ¿Ese? Sí. Sí, sí. Sí, ese. Le pongo el segundo nombre para no confundirlo con otro Charles Mill, que es más conocido desde la sociología. Stuart Mills, ¿ese es el de la sociología? Stuart Mills. No. No, Charles Mill también se llama, pero tiene como un segundo nombre diferente, que es el de la imaginación sociológica, un libro que salió también en los años 60, creo, 50, en la sociología norteamericana, Ah, una especie de ensayo, ¿no? Que polemizaba con cierto lo que él llama empiricismo sociológico, o visión ortodoxa de la ciencia social. ok. Bien. Ahí, bueno, lo que dijo la compañera última que habló, que, ¿no? Qué interesante, pero ¿no? Esta sorpresa que tenemos cuando nosotros nos damos cuenta de que ignoramos algo, ¿no? Me parece una cosa valiosa, que puede ser valiosa para una investigación, ¿no? No el término esto del el reproche, sino el término de que es algo justamente interesante, lo más rico para la reflexión, y digamos, la reflexión metacientífica, si se puede decir de alguna manera, ¿no? De decir, de pronto, eh, porque tiene que ver con las condiciones mismas de la investigación, de pronto sucede algo que moviliza nuestras, o contradice nuestras expectativas, ¿no? Y entonces, eh, quizás eso desencadena una reflexión valiosa, ¿no? No sé si más valiosa que la recolección misma de la información, pero tanto como eso, de decir, ¿qué pasó que yo como investigador ignoraba esto, ¿no? Y de pronto esto, ¿no? ¿No? Creo que hace a la riqueza de una investigación esa situación, ¿no? Esa tensión entre, diría, esa tensión entre el saber y la ignorancia, y ese reconocimiento también de esas, de que algo no se sabía. Pero vuelvo, ¿no? Al caso esto de las nuevas derechas y demás, que de pronto, para la gran parte de la academia, de pronto aparece esto, ¿no? O que muy pocos, no sé, quizás algunos de ustedes sepan mejor que yo, ¿no? Pero aparentemente tomó por sorpresa a la academia, ¿no? Estas, o al menos la fuerza de cómo esto se ha generado. Entonces esto desata también una reflexión respecto a nuestras propias condiciones de producción de conocimiento, ¿no? De que cómo puede ser que tan aislados estábamos, o qué prejuicios tenemos, o qué lecturas estamos haciendo de la realidad, ¿no? Sí, esa posibilidad de la epistemología de poder hacer una lectura de la realidad, digamos, ¿no? Como, Sí, yo no puedo evitar conectarlo, por ahí tiene que ver también con unas conversaciones que estamos teniendo al interior de la cátedra, ¿no? O sea, no sé si
ahí va en línea con lo que quería decir Gaby, digamos, pero no puedo evitar pensar también acerca de las formas de comunicación. No, no sé si tiene que ver con que estamos desconectados de lo real, o en todo caso hay circuitos de comunicación o formas de comunicación bueno, que se relacionan con esto de la ignorancia, ¿no? De ciertas cosas. En todo caso, ligaba con algo que estuvimos discutiendo en el interior del equipo de cátedra, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Porque de repente también se liga mucho este nuevo fenómeno al que vos haces referencia, de las nuevas derechas, con las redes sociales como universo de comunicación cada vez más presente, digamos, en nuestras vidas. En todo caso, y sin ninguna intención de ponerte en camisa 12 varas, Juan, pero sí, digamos, de repente uno trata de pensar qué pasa con el reconocimiento del otro, tal como lo plantea Honneth, en un ámbito como las redes sociales, ¿no? Donde a priori estamos lejos del otro, por así decirlo, o hay, digamos, a priori hay una intermediación entre nosotros y entre cada uno de nosotros y los demás. Eh, si de repente la reflexión epistemológica puede decir algo acerca de este nuevo modo de vincularnos, de comunicarnos. Bueno, sí, difícil, pero yo creo que la reflexión puramente epistemológica, yo creo que es un asunto de la investigación, ¿no? De la exploración de toda la complejidad y, por un lado, uno podría decir que, otra vez, ¿no? Que la epistemología no tiene mucho para decir en concreto, mucho menos hacer como un juicio general, ¿no? Sobre estas cuestiones. Sin duda, debe haber nuevos fenómenos de reificación, y según cómo lo nombre, según los autores y las categorías que se utilicen, instrumentalización, de desconocimiento del otro y demás. Iba a decir algo, bueno, ahí hay que ver hasta qué punto son fenómenos completamente novedosos o tienen alguna continuidad con lo anterior, qué aspectos son novedosos. Iba a decir algo más, pero por lo pronto, una cosa interesante que de pronto algunos relacionados con la filosofía de la ciencia o con los estudios sociales sobre la ciencia toman de estos fenómenos de las redes sociales es esto que se llama la fake news, la posverdad, las imágenes sobre la ciencia que se ponen en juego en las redes sociales. Bueno, pasó con el tema del COVID, las informaciones, la desinformación, etcétera, etcétera. Yo creo que entonces ahí hay varias cosas para discutir respecto también hay discusiones sobre las visiones relativistas, subjetivistas, individualistas. No sé, vamos a decirlo rápidamente. El problema, por ejemplo, en los casos de terraplanismo que se divulgan a través de las redes sociales, por ejemplo, para hacer un caso extremo, ¿no? Quizás caricaturizado, ¿no? Eh, a veces eso se engarza con ciertas discusiones y debates respecto a la autoridad de la ciencia, conocimiento científico, científico social, científico en general, eh, la legitimación o no, eh, las concepciones cientificistas, pero también los rechazos, las teorías conspirativas, ¿no? El alimento de las teorías conspirativas, la pluralidad de voces, el pluralismo de voces, y las tensiones que hay, ¿no? O los, ¿cómo se diría? Cuando uno va, las oscilaciones que puede haber en ese sentido. Pero
otra vez, ¿no? La epistemología no, o a mí me parece que sería como una excesiva atribución de, 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 de hacer como un diagnóstico, me parece, sobre la cuestión, sobre todo de carácter a priorístico o especulativo, ¿no? En todo caso, son las propias investigaciones las que van a recoger eh, los problemas y demás que hay, y que bueno, que algunos comprometen visiones epistemológicas sin duda, esto del, de las distintas podemos decirlo de esta manera, ¿no? Distintas significaciones que tiene la idea, las fuentes, la autoridad de la ciencia, los científicos, de aquí para allá, lo que algunos llaman la amenaza del relativismo, la pérdida de autoridad, pero ahí no para decir un juicio tajante, de decir, bueno, ya la ciencia no tiene autoridad, o sí tiene, y hasta qué punto, porque ahí hay varias cuestiones complejas, ¿no? Las visiones, se entrecruzan visiones cientificistas, si se quiere decir, de la cuestión con cuestiones, con teorías conspirativas o con sentimientos, rechazos anti, el anticientíficos, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Así que bueno, no sé si he respondido, pero... Y además supongamos lo siguiente, otra vez con el tema de la, de lo transdisciplinario, de lo interdisciplinario y demás, ¿no? Acá hay problemas ¿no? Y ahí estarán las investigaciones que no sé si necesariamente se tienen que definir a priori desde qué disciplina se hace, ¿no? Aunque si bien institucional y por la formación de uno, se diría que esta es una investigación, supongamos, semiótica, ¿verdad? Pero entre lo semiótico, la investigación antropológica, los aspectos económicos, productivos, etcétera, etcétera, no necesariamente hay que, no sé si es tan fructífero y a qué necesidad estamos respondiendo cuando queremos decir de qué se trata, ¿no? Perdón, investigación en comunicación, ¿no? E incluso yo también he estudiado filosofía, pero también comunicación social, y están esos debates respecto a si la comunicación es un campo, una disciplina, una interdisciplina, ¿no? Entonces la investigación de las redes sociales es un espacio interdisciplinario, ¿no? Por lo pronto, están todas esas inquietudes, ¿no? Y a veces hay cierta interpelación a la epistemología respecto a lo que algunos han llamado también el problema de la confianza en la ciencia, la confianza ciega, una cierta confianza racional, la desconfianza ciega, el rechazo, ¿no? Yo creo que si hay una lección que nos dejó esto, sobre todo del COVID y demás, es como repensar siempre el valor de la ciencia, los límites, pero también sus valores, los distintos aspectos, ¿no? Los aspectos económicos, ¿no? El mercado y la ciencia, los aspectos abiertamente lesivos y dañinos, ¿no? Pero también los otros aspectos, o no, si es que no habrá aspectos positivos y demás. Y evidentemente no es una discusión para nada abstracta, ¿no? Porque porque de eso depende, por ejemplo, si vamos a vacunarnos o no, por ejemplo. Entonces esta discusión es... Pero bueno, ¿no? Y también hay una teoría de la racionalidad o de las racionalidades respecto a las redes sociales, ¿no? Pero ahí también hay que tener, me parece a mí, una visión lo menos a priorística posible y lo más amplia, sin resignar, ¿no? La visión, los intentos de categorizar algo, pero
las categorías extremadamente, las definiciones extremadamente a priori, por ejemplo, de lo que es racional, nos va a llevar a decir que acá hay puros gritos e intercambios. Quizás podríamos, quizás sea una oportunidad para repensar también, bueno, esto ya se hace respecto a unas teorías de la racionalidad más ampliada, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que a mí me parece siempre sospechoso, obviamente, un diagnóstico completamente pesimista, ¿no? Sobre la cuestión, así como un diagnóstico, obviamente, completamente optimista. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, alguna gente se está retirando, así que la saludamos. Muchas gracias por estar. Bueno, Juan, sí, la verdad que muy, muy interesante lo que decís. No sé si hay alguien que quiera decir algo más o hacerte alguna pregunta. La verdad que en esta última reflexión que desarrollaste sobre redes sociales, tiraste muchas líneas interesantes para pensar. Esto último que hablas de la racionalidad, porque mientras vos hablabas de lo que pasó con la ciencia o la imagen de la ciencia en relación al momento de la pandemia, a mí se me ocurría pensar que de repente la ciencia estuvo, o la imagen de la ciencia estuvo como en el centro, si vos querés, de un sistema de pasiones, más que de racionalidad, ¿no? Entre la confianza y el temor a la ciencia, ¿no? Esta cosa de, vos decís, bueno, hay que tomar la decisión de vacunarse, ¿no? Aparecía como en el centro, digamos, de pasiones bien diversas, bien heterogéneas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o hacer un comentario. Desde ya, bueno, agradecerte, la verdad que fue interesantísimo escuchar tu posición, tu postura, y agradecer también los autores y los libros que nos has traído a este foro, la verdad que son posiciones bien, bien interesantes para revisar, para pensar, así que muchas gracias, Juan, ha sido indudablemente fructífero este encuentro. Gaby, no sé si querés cerrar. No, no quiero cerrar, pero sí agradecerle a Juan y la verdad que también eso como que dispara a pensar distintas cosas y yo debo decir que la semiótica tiene mucho para aportar justamente de estas líneas que delineó un poco Juan, porque bueno, la producción social del sentido, cómo esto se articula con distintas dimensiones de lo social, ¿no? Entonces, nada, como la semiótica aporta teniendo como estas miradas que me parece también, interpreto yo, un poco disruptivas del canon epistemológico que estos autores que vos traes, Juan, me parece, ¿no? Entonces, bueno, me parece como para quedar pensando y que, bueno, que la semiótica realmente es potente en cuanto aloja distintas campos disciplinares, para decirlo así. Así que la verdad que muy bien, muy, muy agradecido por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Me quedo con eso último que dice Gabriel, de que incluso yo diría así, la epistemología tiene mucho que aprender de la semiótica y de otras disciplinas, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? Yo creo que tiene más que aprender que de enseñar o que de indicar algo, ¿no? Porque ahí hay mucho de producción social de sentido, de Jiménez, o no sé cómo expresarlo, seguramente que de la complejidad de la cuestión, y me parece que eso sería como una buena conclusión de este punto, ¿no? De estar a la escucha. Eso no quiere decir que la epistemología tendría que hacer seguidismo pero sí tener el oído más atento y más sensible a los múltiples aportes que hacen las distintas ciencias sociales, que muchas veces, por eso digo, van más allá, y luego es la reflexión epistemológica
como tal, que no es algo privativo de alguien que es el epistemólogo, lo que lo que a veces termina siendo lo más interesante, lo más enriquecedor epistemológicamente hablando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias a Luca, a Gabriel, a todos los colegas y a los escuchas, a Vanessa Cuello también, a la parte de extensión. La verdad que me he sentido muy cómodo, me han tratado con mucha amabilidad. Y Bueno, qué alegría que me te hayas... alegro también de, hace mucho que no teníamos contacto con muchos Claro. presentes, conocidos, así que muchas gracias por aguantarme. No, fue interesantísimo. Juan, muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a los que estuvieron conectados. Bueno, había un comentario por ahí en el chat de que no habían pensado esto de la ignorancia como una potencia activa y creadora, así la verdad que ha sido una manera muy interesante de volver a pensar esa categoría que sin duda es que hay que volver a revisar, digamos, y hay que complejizar de alguna manera. Bueno, gracias a los compañeros del equipo de cátedra, muchísimas gracias, Juan, ha sido un placer. Bueno, un gusto, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vamos por cerrado entonces esta segunda edición de Ciclo de Conversatorios. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta Adiós. luego.